6 de la mañana, 17 minutos. Tuvo poca vida la idea de los presidentes Lula de Brasil y Petro de Colombia, que son los dos de la izquierda de América Latina, a quienes todavía escucha Nicolás Maduro, la idea del presidente Petro y de Lula, Felipe, de repetir las elecciones en Venezuela. La del presidente Petro un poquito condimentada porque le metió cohabitación, le metió Frente Nacional, pero básicamente en lo que están los dos, Lula y Petro de Colombia, es en repetir las elecciones. No, es en reconocer al dictador, porque ¿por qué tienen que repetirlas si ya se sabe que hubo fraude, se robaron las elecciones? Pero además, y ¿cuántas veces le hemos oído al presidente Petro que él se volvió guerrillero porque consideraba que el Frente Nacional era una dictadura de los partidos tradicionales? Y mire, ahora resulta que en Venezuela entonces sí puede haber frente. Que en Venezuela lo que se necesita, dice el presidente Petro, es o Frente Nacional. Frente Nacional, Felipe, era la alternancia del poder. La alternancia desde 1958 hasta 1974. Aquí fueron liberales y conservadores. Yo lo que no me imagino es un Frente Nacional. 4 años gobiernan, Maduro, 4 años gobiernan los pillos, el dictador Maduro y su camarilla, y 4 años... No, es una vergüenza la posición de Colombia, realmente. Yo entiendo que hay razones geopolíticas, pues porque las relaciones hay que mantenerlas y tal, pero es una vergüenza la posición de Colombia. Felipe, ni una sola condena a la violación de derechos humanos. Están intentando por lo menos alguna salida al dictador, pero es muy poco diplomática la propuesta, Néstor, y por eso pues los directamente implicados la rechazaron, inmediatamente la conocieron, porque es que partir del desconocimiento de las elecciones es pues rechazar lo que las dos partes han venido afirmando. Cada uno ha venido diciendo que ganó las elecciones. Entonces decirle a ambos, mire, no sé si las ganó o no las ganó, repitámoslas, pues obviamente lo que conducía era a que se rechazara esa propuesta. A mí me parece que la propuesta de repetir las elecciones de Venezuela podría ser una eventual salida después de un largo proceso de negociación, pero esta propuesta, comenzando la negociación, es por lo menos inoportuna. De momento le cierran la puerta tanto Maduro como María Corina Machado. Maduro dando ruedas de prensa, poderoso represor en el Palacio de Miraflores. María Corina Machado diciendo no desde la clandestinidad. Perseguida María Corina Machado, la valiente María Corina Machado, cuyo candidato Edmundo González sacó, según las actas publicadas hasta ahora, 7 millones, algo más de 7 millones de votos. Néstor, buenos días. La publicación de esta propuesta del presidente Gustavo Petro y del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, puede tener un sentido en la medida en que no han avanzado las negociaciones o sus contactos y sus gestiones para buscar un acuerdo político en Venezuela. Ellos habían estado muy herméticos, Néstor, usted lo recuerda, durante estas casi 3 semanas después de las elecciones presidenciales en Venezuela, y súbitamente publican Lula en una entrevista y luego el presidente Petro en redes sociales cuál es su propuesta para superar la crisis en Venezuela. Eso puede dar a entender que definitivamente Nicolás Maduro no quiere conocer nada sobre una posible negociación, y lo dice el presidente Petro en su primer mensaje en Twitter, dice, en manos de Nicolás Petro está la solución de la crisis en Venezuela. En manos de Nicolás Maduro. Pero entiendo el lapsus, Ricardo. Nicolás Maduro, perdón. 6 de la mañana, 20 minutos. Son 3 trinos del presidente Petro respondidos ahora desde Caracas. La idea del presidente Petro, la verdad, suena rarísima por la cohabitación, que es una figura prestada del sistema político en Francia, por el Frente Nacional, que es una figura muy colombiana, pero él quiere venezolanizarla, si me permiten la expresión. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Han pasado 19 días desde el fraude de las elecciones presidenciales en Venezuela. 19 días desde que el régimen de Nicolás Maduro ha radicalizado su represión a la oposición, vulnerado derechos humanos, capturado indiscriminadamente y se ha atornillado a la idea de una victoria sin ningún tipo de prueba. Y mientras que varios gobiernos, como Chile y Estados Unidos, señalan que se deben presentar las actas de votación para determinar al ganador o en cierta medida reconocer el triunfo del opositor Edmundo González, la gran expectativa era por las gestiones que desde el comienzo de la crisis
crisis adelantaban en conjunto los gobiernos de Colombia, México y Brasil. Varias llamadas confidenciales entre los presidentes Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luis Ignacio Lula da Silva y comunicación entre sus cancillerías han sido vistas por unos como un intento mesurado de buscar una salida política y diplomática a la crisis o simplemente como una medida de 3 gobiernos afines al régimen para ganar tiempo sin ningún tipo de resultados o propuestas. No obstante, en las últimas horas se conocieron las primeras iniciativas de carácter formal. Mediante su cuenta de X, el presidente Petro presentó un recetario de 5 puntos que según él dependen de la voluntad de Maduro para la construcción de paz. Levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, gobierno de cohabitación transitorio y nuevas elecciones libres. A ese eventual gobierno de coalición, el presidente Petro le dio un tinte y es el de hacer un frente nacional, que cabe recordar fue la forma de gobierno que tuvo Colombia entre 1958 y 1974, en el que liberales y conservadores acordaron alternarse el poder cada 4 años y repartirse equitativamente los cargos burocráticos del Congreso y la rama judicial como una medida para pacificar el país luego de la cruenta violencia interpartidista de los años 50 y acabar el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla. Mientras esto ocurría, en el Palacio de San Carlos se adelantaba el encuentro entre el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y su homólogo brasilero Mauro Vieira. Aunque se esperaba que de la reunión salieran conclusiones sobre la propuesta del presidente Petro, ambos ministros eludieron las preguntas y se remitieron a una declaración vaga y escueta por parte del canciller colombiano. Y obviamente destacamos el avance en lo que tiene que ver con la relación de las consultas políticas para asuntos globales, asuntos regionales y las tareas que tienen nuestras misiones diplomáticas. Incluso con la presencia de Vieira, solo se habló públicamente de las relaciones entre Brasil y Colombia, comercio, tecnologías de la información, asuntos medioambientales, los preparativos de la COP16 que se llevará a cabo en Cali y una invitación de Lula Petro a la cumbre de líderes del G20 en noviembre próximo, lo que genera mayor incertidumbre, ya que mientras el presidente Petro presentaba su idea de Frente Nacional, Lula también presentaba su propuesta de coalición y de repetición de elecciones. Estamos tratando de trabajar, Brasil junto con Colombia, Estamos tratando de trabajar desde Brasil junto con Colombia. Estamos trabajando en la posibilidad de encontrar una salida, como crear un gobierno de coalición. Porque aquellos que quieren que diga que la oposición salió victoriosa, no puedo decir que la oposición es vencedora porque no tengo los datos, y mucho menos puedo decir que Maduro tiene la victoria porque no tengo los datos. Entonces no quiero comportarme de manera apasionada y apresurada. Estoy a favor de tal o cual, o estoy en contra o no. Lo que quiero es el resultado. Pero quien decidió apartarse de los recetarios fue el presidente López Obrador, quien dejó a la espera su posición de las decisiones judiciales venezolanas. No creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos. Ahora bien, en Venezuela ya hay un precedente histórico de una coalición partidista, el acuerdo de punto fijo del 31 de octubre de 1958, firmado entre los partidos AD, COPEI y URD, posterior a la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Lo que sí se resalta es que en ambos casos, tanto el acuerdo del Frente Nacional como el del pacto de punto fijo, se nacieron como intentos de fuerzas políticas civiles para encauzar la democracia, pacificar los territorios y dar el fin a las dictaduras. Y no se sabría, en el caso que propone el presidente Petro para la actual coyuntura, cómo se alcanzaría ese acuerdo entre una oposición política y una dictadura gobernante. Lo que más llama la atención es que sea el mismo presidente que perteneció a una guerrilla nacida como contraria al Frente Nacional y al robo de las elecciones de 1970 el que ahora sugiere esa fórmula de escape a su homólogo venezolano. Incluso expresidentes como Andrés Pastrana, Iván Duque o el mismo Álvaro Uribe sugieren que el presidente no hizo nada y que todas estas gestiones eran simplemente una forma de darle oxígeno al régimen que quiere repetir las elecciones para poder cosechar el fraude. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, gracias. 6:25 minutos. Ese pacto de punto fijo, Felipe, en Venezuela en los años 50 es el equivalente al Frente Nacional de Colombia también después de la dictadura de Rojas Pinilla. Ese Frente Nacional pactado, usted se acuerda, en Sitges y Benidorm por los partidos liberal y conservador, que es lo que quisiera el presidente Petro ahora para Venezuela. Entre otras cosas, el M-19 nació como consecuencia de lo que pasó el día de las elecciones en el año 70, Néstor. Nos acostamos con Rojas Pinilla de presidente y nos levantamos con Pastrana de presidente, ¿no? Claro, con el agravante, una mínima diferencia. Con el agravante, Felipe, en ese momento, años 70, la diferencia entre Rojas Pinilla
y Pastrana fue de 50.000, 60.000 votos. Aquí la diferencia en favor de Edmundo González es de 4 millones de votos. Eso es lo que se robó Nicolás Maduro. Lo del Frente Nacional, sí. Felipe, no veo cómo va a cuajar la idea ni del Frente Nacional en Venezuela, ni de la cohabitación en Venezuela. Pero es que además los dos experimentos, el de Colombia, Frente Nacional, y el de Venezuela, ambos era para salir del dictador, no para quedarse cohabitando con el dictador. Esa propuesta sí es muy loca, porque que haya 4 años de democracia y 4 de dictadura, digamos, sería como la fórmula. Es no, muy extraña realmente la propuesta del presidente. Usted haga de cuenta que usted está en una esquina, Héctor, y hay desorden en su cuadra, y usted dice, ok, en este momento gobierna el ladrón, y después de que gobierne el ladrón, el que roba a la gente de la cuadra, y después gobierna el comerciante, el bueno, el honorable. Va a ser impensable en la idea del presidente Gustavo Petro, la verdad, pero fuera de eso, ya ni siquiera el propio Maduro le está copiando. Vamos a Caracas, 6:27 a.m, Santiago Martínez. 7:27 aquí en Caracas. Néstor, buen día. Ni al chavismo, es decir, ni al gobierno de Nicolás Maduro, ni a la oposición liderada por María Corina Machado, pues le agrada esta propuesta de repetir las presidenciales en Venezuela como una salida a esta crisis postelectoral surgida, recordemos, ante las dudas, sobre todo internacionales, del resultado dado por el CNE en la madrugada del pasado 29 de julio. El primero a lanzar la propuesta, recordemos, o la idea, fue el presidente Lula, quien explica que esa repetición de elecciones pudiese ser vista como una especie de segunda vuelta, que hay que decir, acá en Venezuela eso no está planteado, no existe en la Constitución. Y si es así segunda vuelta, pues se entiende que sería entre 2 candidatos, o al menos así se entendería, o formar un gobierno de coalición conformado por chavismo y oposición. Lula además señalaba, y quizás es lo más importante, Néstor, que hasta ahora no se sabe quién ganó los comicios porque no se han divulgado las actas, y de hecho hay que recordar que las actas de votación aún no han sido publicadas y todo está en manos del Tribunal Supremo de Justicia, que a una semana de tener todos los documentos aún no ha dado respuesta. Y luego vino la propuesta del presidente Gustavo Petro, muy similar a la de Lula, llamando nuevas elecciones y lo que él llama gobierno de cohabitación transitorio, además de esta una amnistía general. Algo que no le parece correcto al presidente Nicolás Maduro en el sentido, primero, de opinar desde afuera sobre asuntos internos de otro país. De hecho, colocando a Colombia de ejemplo y los varios procesos de paz donde Venezuela ha sido garante, insistió que nunca emitiría una opinión política o daría un consejo de esos temas para que Colombia resuelva su guerra interna, y mucho menos usando micrófonos ni redes sociales, y allí, pues en referencia directa al presidente Petro. Escuchemos. Hemos venido reconstruyendo las relaciones, creo que van bien las relaciones con el presidente Petro. Nosotros en privado hablamos muchos temas siempre, pero jamás yo con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca, no lo voy a hacer jamás. Yo soy el garante de la negociación de paz y jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible, cada vez peor. No, yo nunca voy a decir Colombia, su gobierno debe hacer esto y sacar en mis redes sociales un consejo. No, cada presidente sabe, cada estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos. Pero además a María Corina Machado, Néstor, tampoco le gustó la propuesta de repetir elecciones. De hecho, la descarta. Claro, sin criticar que se opine, sino que esa idea sería una falta de respeto, y además no hay por qué desconocer el resultado del 28 de julio. Y se preguntaba entonces qué pasaría si en otra hipotética elección de nuevo gana la oposición. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos una tercera, de una cuarta, de una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Por cierto, anoche tarde apareció en un video en redes sociales, único canal de comunicación por estos días, del abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia, pues quien instó a Nicolás Maduro a que no se demore más en la transición en paz. Esto lo dijo desde la clandestinidad, donde al igual que María Corina Machado, lleva ya poco más de 2 semanas. Le hago un llamado a Nicolás Maduro: respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Y esta tragedia es su responsabilidad. Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz. Por cierto, Néstor, para este fin de semana se convocan manifestaciones de calle. La oposición dice que habrá protestas en al menos 300 ciudades del mundo para, insisten ellos, defender la victoria de González Urrutia, y también, como es habitual, el chavismo llama a la calle a respaldar a Nicolás Maduro. Esa protesta, entendemos, va hacia el Palacio de Miraflores, y aún del lado de la oposición no hay detalles de cómo sería la movilización acá en Caracas. Néstor.